Vamos a entrevistar a la señora Cristina. Primera pregunta, ¿qué juegos practicaba en su infancia y por qué? Los juegos que a mí me gustaban en mi infancia eran fútbol, un juego que se llamaba Kermis y también me gustaba el de jugar pocho. ¿Y por qué? Pues porque eran los juegos divertidos en ese entonces de los niños que nos reuníamos y del colegio, de la escuela, Segunda pregunta, ¿cuál era su motivación? sobre motivación sobre Los los juegos. juegos. Sí, señor. Pues porque era divertido, porque era un deporte que nos gustaba. Pues sí, era como lo que más nos gustaba hacer. ¿Quién le enseñó los juegos? Ah, ¿quién? Eso era entre todos los compañeros que habíamos y pues obviamente el profesor, los profesores de esa época. ¿Qué recuerda de su infancia que no ha olvidado? Pues igual, el fútbol siempre me ha gustado. De hecho, lo sigo haciendo todavía cuando me queda tiempo. Y eso es como, más que todo lo del fútbol. Listo, gracias. Bueno, en el día de hoy vamos a entrevistar a la señora Clevet. Primera pregunta, ¿qué juegos jugaba en su infancia y por qué? Buenas tardes. Yo jugaba en mi infancia con la cocinita, pues el espacio de nosotros en ese momento era muy boscoso, pues no teníamos medios tecnológicos y la televisión era muy restringida. Entonces por eso jugábamos a la cocinita con los medios que encontráramos a nuestro alrededor. La segunda pregunta es, ¿quién le enseñó el juego? En ese momento el juego que yo realizaba o los juegos que yo realizaba eran innatos, pues nos fortalecían nuestra imaginación y recreación, porque como les conté anteriormente, pues no teníamos medios tecnológicos. Entonces jugábamos con piedras, hojas y accesos que teníamos alrededor de nosotros, que era la naturaleza. La tercera pregunta es, ¿cuál era su motivación para jugar? Bueno, mi motivación en ese momento era como compartir y socializar con los niños y niñas que jugábamos en ese entorno. Entonces, pues realizamos las actividades o pues como cosas que nos mandaran nuestros padres, las realizamos y la motivación era que socializamos y nos recreábamos en espacios repletos de naturaleza. La cuarta y última pregunta es, ¿qué es lo que recuerda de su infancia que no ha olvidado? Lo que yo recuerdo y que no he olvidado es el lugar donde nosotros compartíamos, ya que pues en ese momento no había peligros, todo era muy sano, no había contaminación, no habían peligros y son cosas que ahorita en este momento no las tenemos al lado de nosotros. Bueno, vamos a entrevistar a la señora Blanca. La primera pregunta es, ¿qué juegos practicaba en su infancia y por qué? Las escondidas y el fútbol, ¿Y por qué? porque me gustaba mucho. ¿Cuál era su motivación para jugar estos juegos? Divertirme con los niños. Tercera pregunta, ¿quién le enseñó a jugar? ¿Quién le enseñó estos juegos? Los profesores, y los profesores incluidos. Cuarta pregunta, ¿qué recuerda de su infancia y qué no ha olvidado? Que no he olvidado. Esos juegos, esas recochas, aún todavía se practica. Cuando vamos a jugar. Listo, gracias. La siguiente entrevista la realizaremos a la señora Early. Primera pregunta, ¿qué juegos jugaba en su infancia y por qué? Buenas tardes. Me gustaba jugar yermis, escondidas, jugaba a cantar al frente de mi casa, pues era un espacio de pocas viviendas, entonces con los niños de mi cuadra jugábamos a cantar.
Jugaba esos juegos porque me divertía con los niños de mi misma edad, no importaba el género, niños o niñas, jugábamos todos y compartíamos juegos tradicionales. La segunda pregunta es, ¿quién le enseñó estos juegos? Nosotros jugábamos con niños de diferentes edades y los más grandes siempre nos enseñaban a los más pequeños y apenas aprendíamos ya todos jugábamos en general, en especial Jermis, que era con una pelota y pues nos tenían que ponchar, que nos tocaran con la pelota, entonces los grandes nos cubrían, pero siempre fue imitación de ellos. La tercera pregunta es, ¿cuál era su motivación? Mi motivación era porque mi mami se iba a trabajar y nos dejaba ciertas tareas que teníamos que hacer en casa, cosas de aseo en especial. Entonces yo hacía rapidísimo las cosas que me encomendaban para poder salir y encontrarme con los amigos de mi cuadra y poder jugar hasta muy tarde de la noche. La cuarta y última pregunta es, ¿qué es lo que más recuerda de su infancia? Recuerdo que compartíamos como familia, como verdaderos amigos con chicos de nuestras mismas edades, vecinos. Y también recuerdo pues que nosotras tenemos madre cabeza de familia, fue mi madre quien nos educó, entonces nosotros siempre digamos esperábamos que nos llamaran a entrarnos, pero pues mi mami como llegaba tarde de trabajar, nunca nos entraron, entonces éramos con mis hermanas las últimas que nos entramos a la casa, pero ya era porque no teníamos con quién jugar, porque pues en casa nadie nos esperaba para una cena ni nada. Eso es algo que siempre queda en nuestra mente y pues eso nos marcó en la infancia.